habían sido como una preparación para lo que iba a desencadenarse en aquel momento. A la edad de 70 años, angustiado por no haber dedicado bastante tiempo a transmitir sus enseñanzas, Lacan comienza a realizar sesiones analíticas a todos los discípulos que le profesan un amor incondicional. Sin justificación clínica, transforma progresivamente la experiencia de la cura en un laboratorio de lo extremo y acaba reduciendo la duración de la sesión a unos pocos minutos. Lacan instauró aquel método hasta la práctica disolución de la sesión. Primero porque, en su situación de maestro solicitado, no podía rechazar el análisis a ninguna persona. Y por otro lado, su pasión se traducía en una escucha muy particular, incluso en aquella ausencia de tiempo, que era sustituida por otra cosa distinta en el estudio de la calle Lille y de su apartamento. Aquellos que vivieron esa experiencia llevada al límite de lo imposible, pues aquellas sesiones ultra breves eran como algo imposible, pudieron extraer cosas negativas y a veces cosas positivas, pero participaron en una aventura única. Lo que yo aprendí del análisis lacaniano fue sobre todo la forma de cortar la sesión. Es decir, servirse del corte de una sesión como una forma de interpretación o como una manera de hacer sentir, comprender y escuchar a un paciente lo que acaba de decir o lo que está diciendo. También pienso que lo que Lacan hacía con aquellas sesiones tan cortas estaba muy relacionado con lo que él era. Si pensamos en aquella época, la época dorada, aunque yo no conocí cómo era antes, en aquella época dorada de la escuela freudiana, donde era prácticamente un mito, y mucha gente lo mitificaba, Lacan sentía la necesidad, en términos de transferencia, de hacer reaccionar a la gente, de hacer cosas que ninguna otra persona ha podido hacer después. Le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Je laisse pour l'instant la question en suspens. J'en ai donné une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges. Comme d'habitude. Comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. Es interesante ver cómo Lacan tuvo mucho éxito en los departamentos literarios o cinematográficos de las universidades, debido a su amor por la teoría, mientras estuvo marginado clínicamente en el mundo anglosajón en general. Hay razones bastante complejas para esa marginación clínica de Lacan. Por el lado positivo, su teoría ejerció una enorme influencia en el mundo universitario. Sin embargo, por el lado negativo, fue realmente denigrado por su trabajo clínico.
Seguramente era un clínico difícil, y durante el desarrollo de su práctica sucedieron algunas cosas que le valieron una mala reputación. En Inglaterra corrían muchos rumores sobre el número de suicidios. La sola idea de que Lacan trabajara coqueteando con la psicosis asustaba a la gente. Y lo cierto es que lo hacía. Su práctica clínica, a imagen de su concepción teórica, estimulaba en cierto modo el lado psicótico. Aquello se consideraba muy peligroso. Y seguramente lo era. Contrariamente a otros clínicos, Lacan siempre había aceptado analizar a pacientes psicóticos o suicidas. Y a veces no conseguía evitar el paso a los hechos. Al final de su vida, fascinado por las matemáticas, Lacan dibuja nudos y trenzas, tratando de formalizar a través de figuras topológicas los tres elementos fundamentales de su doctrina. Víctima de problemas cerebrales, Lacan va perdiendo progresivamente la palabra delante de los oyentes de su seminario. Todos miran al viejo silencioso, privado de aquella voz fulgurante y trágica que había mantenido en vilo a generaciones de intelectuales y facultativos.